Una enfermera ayuda gratuitamente a un desconocido herido sin saber que él era millonario. La noche caía sobre Ciudad de México mientras Elena terminaba su turno en el Hospital General. Sus pasos resonaban por los pasillos casi vacíos mientras organizaba los últimos registros de sus pacientes. Después de 12 horas de trabajo intenso, su cuerpo pedía descanso, pero su mente seguía alerta, como siempre. Era una de las enfermeras más dedicadas del hospital, y todos lo sabían. El reloj marcaba las 23:45 cuando finalmente pudo quitarse el uniforme y prepararse para salir. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del vestidor, creando una melodía melancólica que parecía presagiar algo. Elena se detuvo un momento frente al espejo, observando las pequeñas arrugas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos marrones. A sus 35 años, había dedicado más de una década de su vida a cuidar de otros. Mientras caminaba por la calle Reforma, con el cuello de su abrigo levantado para protegerse del frío, sus pensamientos vagaban hacia aquel día, hace 5 años, cuando perdió a su primer paciente, don Francisco, un anciano que había llegado demasiado tarde al hospital. Desde entonces, se había prometido nunca más dudar cuando alguien necesitara ayuda, sin importar las circunstancias. El sonido de un gemido débil la sacó de sus pensamientos. En la penumbra de un callejón, distinguió una figura tendida en el suelo. Su corazón se aceleró mientras se acercaba cautelosamente. Un hombre yacía inconsciente, su ropa elegante manchada de barro y sangre. A pesar de su estado, había algo en su rostro que transmitía una dignidad inusual. Elena se arrodilló junto a él, sus años de experiencia guiando sus movimientos mientras comprobaba sus signos vitales. El pulso era débil, pero estable. Una herida en su cabeza sangraba lentamente y varios hematomas cubrían su rostro. Sin pensarlo 2 veces, sacó su teléfono y llamó a un taxi. «Señor, ¿puede oírme?», susurró, mientras limpiaba la sangre de su frente con un pañuelo. No hubo respuesta. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba alguna identificación en sus bolsillos, pero no encontró nada. Ni billetera, ni teléfono, ni documentos. Era como si alguien hubiera querido borrar su identidad. El taxi llegó en minutos que parecieron horas. Con la ayuda del conductor, lograron subir al hombre inconsciente al vehículo. Elena dio la dirección del hospital, sosteniendo la cabeza del desconocido en su regazo durante todo el trayecto, monitoreando su respiración y rogando en silencio que resistiera. En el hospital sus colegas actuaron rápidamente. El doctor Ramírez, un viejo amigo y mentor, tomó el caso personalmente. «Elena, hiciste bien en traerlo. Sus heridas son serias, pero con los cuidados adecuados». Las horas pasaron mientras realizaban pruebas y estabilizaban al paciente. Elena se quedó mucho más allá de su turno, incapaz de irse hasta saber que el hombre estaba fuera de peligro. Cuando finalmente lo trasladaron a cuidados intensivos, ya amanecía. «Deberías ir a descansar», le sugirió el doctor Ramírez, pero Elena negó con la cabeza. Había algo en este caso que la intrigaba profundamente. El hombre no llevaba identificación. Nadie había reportado su desaparición, y sus heridas, había algo extraño en ellas. En los días siguientes, Elena se encontró dedicando cada momento libre a cuidar del paciente misterioso. Le hablaba mientras cambiaba sus vendajes, leía el periódico durante sus descansos y observaba atentamente cualquier signo de mejoría. Sus compañeros comenzaron a notar su dedicación especial. «Te estás involucrando demasiado», le advirtió María, una enfermera veterana. «No sabemos quién es ni cómo terminó así». Pero Elena no podía evitarlo. Cada vez que miraba su rostro inconsciente, veía no solo a un paciente más, sino a alguien que necesitaba su ayuda tanto como don Francisco la había necesitado años atrás. Esta vez se había prometido no llegaría tarde. Una tarde, mientras limpiaba suavemente su rostro, notó algo que había pasado por alto. Un pequeño tatuaje detrás de su oreja, casi invisible. 3 números y una letra. 2-4-R. Elena lo anotó cuidadosamente en su libreta personal, preguntándose qué significaría.
Los días se convirtieron en semanas y el hombre seguía en coma. Elena había comenzado a notar pequeños detalles. Sus manos bien cuidadas sugerían que no era un trabajador manual. La calidad de su ropa indicaba dinero y había algo en la forma de su rostro que le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes en algún lugar. Una noche, mientras organizaba los medicamentos en la estación de enfermería, escuchó un ruido proveniente de la habitación del desconocido. Corrió hacia allí, su corazón latiendo con fuerza. Al abrir la puerta, se encontró con sus ojos abiertos por primera vez, mirando confusamente alrededor. Los ojos del hombre, de un verde intenso, se encontraron con los de Elena. Su mirada transmitía una mezcla de confusión y temor que ella había visto muchas veces en pacientes que despertaban de largos periodos de inconsciencia. ¿Dónde estoy? Su voz sonaba ronca por el desuso, pero había algo en su tono, una autoridad natural que contrastaba con su estado vulnerable. «Está en el Hospital General de Ciudad de México», respondió Elena suavemente, acercándose a la cama. «Ha estado inconsciente durante casi 3 semanas. Soy Elena, la enfermera que lo ha estado cuidando». El hombre intentó incorporarse, pero Elena lo detuvo gentilmente. «Necesita descansar. Ha pasado por mucho». No recuerdo nada», murmuró él, llevándose una mano a la cabeza. «¿Cómo llegué aquí?» Elena dudó un momento antes de responder. «Lo encontré en la calle, herido e inconsciente. No llevaba identificación». El pánico comenzó a reflejarse en su rostro mientras intentaba recordar. «Mi nombre... debería saber mi nombre». Sus manos comenzaron a temblar. «Tranquilo», dijo Elena, tomando su mano instintivamente. «Es normal estar desorientado después de un trauma. El doctor Ramírez vendrá pronto a examinarlo». En ese momento, Elena notó algo peculiar en su comportamiento. A pesar de su amnesia, sus gestos y manera de hablar revelaban una educación refinada. La forma en que sostenía el vaso de agua, cómo articulaba las palabras, incluso en su estado de confusión, todo indicaba que no era una persona común. El doctor Ramírez llegó minutos después y comenzó una serie de evaluaciones. El paciente podía recordar información general. Hablaba perfectamente español e inglés, conocía datos históricos y culturales, pero cualquier detalle sobre su vida personal parecía estar bloqueado en su mente. «Es un caso de amnesia retrógrada», explicó el doctor más tarde, «causada probablemente por el trauma en su cabeza. Puede ser temporal o permanente, solo el tiempo lo dirá». Durante los días siguientes, Elena dedicó aún más tiempo a su paciente misterioso. Le traía revistas, periódicos, cualquier cosa que pudiera ayudar a despertar sus recuerdos. Una tarde, mientras leía el periódico financiero, él se detuvo en una página específica. Esto me resulta familiar», dijo, señalando un artículo sobre la bolsa de valores. Comenzó a explicar complejos términos financieros con una naturalidad sorprendente, como si hubiera pasado toda su vida en ese mundo. Elena lo observaba fascinada, mientras él continuaba hablando sobre inversiones y mercados globales. Era evidente que este hombre pertenecía al mundo de las altas finanzas, pero ¿por qué había terminado herido en aquella calle oscura? Una mañana, mientras Elena llegaba al hospital, notó algo inusual. Un hombre de traje oscuro estaba parado cerca de la entrada, observando atentamente a todos los que entraban y salían. Cuando sus miradas se cruzaron, él desvió la vista rápidamente y se alejó hablando por teléfono. Esa misma tarde, mientras organizaba los medicamentos, Elena escuchó una conversación entre 2 médicos que pasaban por el pasillo. Hablaban sobre una noticia reciente. Un importante empresario había desaparecido hacía varias semanas y su empresa estaba al borde del colapso. La curiosidad la llevó a buscar más información durante su descanso. En la sala de personal, encendió el pequeño televisor justo cuando comenzaba un noticiero. Lo que vio la dejó sin aliento. En la pantalla apareció una fotografía de su paciente, pero muy diferente a como lo conocía ahora. En la imagen, vestía un elegante traje,
y sonreía con confianza ante una multitud de empresarios. El destacado empresario Alejandro Rivero sigue desaparecido, anunciaba la presentadora. Su ausencia ha provocado una crisis en el grupo empresarial Rivero y los rumores de una posible conspiración interna aumentan cada día. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante semanas había estado cuidando a uno de los empresarios más influyentes del país y ahora comenzaba a entender que su presencia en el hospital debía mantenerse en secreto. Las personas que lo habían atacado probablemente lo creían muerto. Cuando regresó a la habitación, encontró a su paciente mirando fijamente por la ventana. Por un momento, dudó si debía contarle lo que había descubierto. ¿Cómo reaccionaría al saber quién era? Lo pondría en peligro. ¿Sucede algo? Preguntó él notando su expresión preocupada. Elena estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos que está vivo. Manténgase alejada si sabe lo que le conviene. Elena guardó su teléfono con manos temblorosas, intentando mantener la compostura frente a su paciente. La amenaza era clara, pero algo dentro de ella se negaba a abandonarlo. Respiró profundo y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Hay algo que necesita ver», dijo encendiendo el televisor de la habitación. El noticiero seguía transmitiendo la información sobre Alejandro Rivero. Observó atentamente su reacción mientras la imagen aparecía en pantalla. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa al ver su propio rostro en la televisión. Se inclinó hacia adelante, como si quisiera atravesar la pantalla y alcanzar esa versión de sí mismo que ahora le parecía un extraño. «Ese soy yo», susurró, tocando inconscientemente la cicatriz en su cabeza. Alejandro Rivero. El nombre suena familiar, pero es como si estuviera viendo la vida de otra persona. Elena se sentó junto a él, explicándole todo lo que había descubierto. Le habló sobre el Grupo Rivero, una de las empresas más importantes de México, y cómo su desaparición había desencadenado una crisis corporativa sin precedentes. Según las noticias, desapareció después de una reunión importante con la junta directiva, explicó Elena. Nadie supo más de usted hasta que lo encontré aquella noche. Mientras hablaban, fragmentos de memoria comenzaron a emerger en la mente de Alejandro. Imágenes dispersas, conversaciones incompletas, sensaciones que no podía explicar del todo. «Recuerdo una cena», dijo de repente, presionando sus sienes como si intentara retener las imágenes que aparecían en su mente. «Estaba con alguien en quien confiaba. Discutimos sobre algo importante. En ese momento la puerta se abrió y el doctor Ramírez entró apresuradamente. Su rostro normalmente sereno mostraba preocupación. «Elena, necesito hablar contigo, en privado». En el pasillo, el doctor le mostró un mensaje en su teléfono. Era similar al que ella había recibido, pero más específico. «El paciente de la habitación 302 debe ser trasladado inmediatamente. Es por su propia seguridad». «Han estado llamando a la dirección del hospital», explicó el doctor. «Dicen ser representantes legales del Grupo Rivero. Quieren que lo traslademos a una clínica privada». Elena sintió un escalofrío. «No podemos permitirlo, doctor. Algo no está bien en todo esto». «Lo sé», respondió él bajando la voz. «Por eso he rechazado el traslado por ahora, alegando que no está en condiciones. Pero no podremos mantener esta situación por mucho tiempo». Cuando Elena regresó a la habitación, encontró a Alejandro intentando ponerse de pie. Sus piernas, debilitadas por semanas de inactividad, apenas podían sostenerlo. «Necesito salir de aquí», dijo con determinación. «Cada minuto que paso en este hospital pone en peligro a más personas. A ti, al doctor, a todo el personal». «No está en condiciones de irse», protestó Elena, ayudándolo a sentarse nuevamente. Además, ¿a dónde iría? Ni siquiera recuerda completamente quién es. «Pero recuerdo algunas cosas», respondió él, su voz ganando fuerza. «Hay un lugar, una casa en las afueras de la ciudad. No es una de mis propiedades registradas. Nadie más sabe de ella». Elena lo miró con duda. La idea de ayudarlo a escapar del hospital iba en contra de todo su entrenamiento profesional.
pero algo en su instinto le decía que era lo correcto. «Mi turno termina en 2 horas», dijo finalmente. «Si está seguro de esto, lo ayudaré». Las siguientes horas fueron una mezcla de preparativos cuidadosos y tensión constante. Elena consiguió ropa de civil para Alejandro y organizó los medicamentos que necesitaría. El doctor Ramírez, entendiendo la gravedad de la situación, accedió a ayudar, proporcionándoles una salida discreta por la entrada de servicios. Mientras esperaban el momento adecuado, Alejandro comenzó a recordar más detalles. La reunión era sobre una venta, murmuró. Querían que vendiera la empresa, pero me negué. Mi socio, Ricardo, él insistía en que era la mejor opción. ¿Ricardo?, preguntó Elena recordando las noticias que había leído. ¿Ricardo Mendoza? Las noticias mencionan que él asumió el control temporal de la empresa después de su desaparición. Los ojos de Alejandro se oscurecieron con una mezcla de reconocimiento y dolor. Ricardo, éramos como hermanos. Crecimos juntos, construimos la empresa desde cero. Pero algo cambió en los últimos meses. Se volvió diferente. En ese momento, Elena notó movimiento en el pasillo. A través de la pequeña ventana de la puerta, vio a 2 hombres de traje hablando con una enfermera, mostrándole lo que parecían ser documentos oficiales. «Tenemos que irnos, ahora», susurró Elena, ayudando a Alejandro a levantarse. Con cuidado, lo guió por un pasillo secundario hacia la salida de emergencia. El aire frío de la noche los golpeó cuando salieron del hospital. Elena había llamado a un taxi de confianza, uno que frecuentemente usaba después de sus turnos nocturnos. Mientras se alejaban del hospital, vio por el espejo retrovisor a los 2 hombres saliendo apresuradamente, mirando en todas direcciones. «¿Está seguro sobre esta casa?», preguntó Elena, mientras el taxi atravesaba las calles cada vez menos transitadas de la ciudad. «Es lo único de lo que estoy seguro ahora mismo», respondió Alejandro, su voz mezclando determinación con agotamiento. «Y también estoy seguro de que no puedo enfrentar esto solo». Elena apretó su mano suavemente, sorprendida por su propio gesto. En pocas semanas, este hombre había pasado de ser un desconocido herido a alguien por quien estaba arriesgando su carrera y posiblemente su vida. Pero mientras el taxi se adentraba en los suburbios oscuros de la ciudad, supo que no había vuelta atrás. La casa resultó ser una modesta pero elegante construcción en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y con una vista privilegiada del Valle de México. Alejandro recordaba el código de la puerta electrónica, los mismos números que Elena había visto tatuados detrás de su oreja. «Compré esta propiedad hace años, bajo un nombre diferente», explicó mientras entraban. «Era mi refugio cuando necesitaba pensar alejarme de todo. Ni siquiera Ricardo sabe de su existencia. El interior estaba cubierto de polvo, pero mantenía un aire de sofisticada simplicidad». Elena ayudó a Alejandro a sentarse en un sofá mientras exploraba la casa en busca de suministros básicos. «Hay algo más que recordé durante el viaje», dijo Alejandro, su voz tensa. «La noche que desaparecí, había descubierto algo. Documentos, transacciones sospechosas. Ricardo estaba negociando la venta de la empresa sin mi conocimiento». Elena regresó con un vaso de agua y los medicamentos. «¿A quién intentaba vender la empresa?» «A un grupo de inversión extranjero», respondió, tomando las pastillas. «GTX Global. Investigué un poco y descubrí que era solo una fachada. El verdadero comprador se ocultaba detrás de capas y capas de empresas fantasma». Mientras Alejandro hablaba, Elena notó que su memoria parecía más clara cuando se trataba de asuntos relacionados con la empresa. El trauma había bloqueado los detalles personales, pero su mente empresarial permanecía intacta. «Necesito acceder a mi computadora personal», continuó. «Debe estar en mi oficina en la Torre Rivero. Allí guardaba toda la información que encontré». Elena lo miró con preocupación. «Es demasiado arriesgado. La torre debe estar vigilada y usted apenas puede mantenerse en pie. Por eso necesito tu ayuda», respondió inclinándose hacia adelante. «Tú podrías entrar. Como enfermera del hospital que me atendió,
Nadie sospecharía si vas a recoger mis efectos personales. La propuesta era audaz y peligrosa, pero Elena sabía que tenían pocas opciones. Sin esa información, no podrían probar nada. De acuerdo, accedió finalmente, pero necesitaremos un plan cuidadoso. Pasaron las siguientes horas planeando cada detalle. Alejandro dibujó un mapa detallado de la torre, marcando las cámaras de seguridad y las rutas de acceso. Su oficina estaba en el último piso y la computadora personal estaba oculta en una caja fuerte detrás de un cuadro. La combinación es la fecha en que fundamos la empresa, explicó. Ricardo nunca la recordaba, siempre bromeaba sobre mi sentimentalismo. Mientras planeaban, Elena recibió una llamada del doctor Ramírez. Los hombres que vinieron anoche han presentado una denuncia formal, informó. Alegan que hemos interferido en el tratamiento médico de un paciente importante. Han involucrado a las autoridades. La noticia confirmó sus sospechas. El tiempo se agotaba. Ricardo y sus aliados estaban cerrando el cerco y pronto la búsqueda se intensificaría. Hay algo más, continuó el doctor. María, la enfermera, que estaba de guardia cuando te fuiste, desapareció esta mañana. No se presentó a su turno y no responde llamadas. Elena sintió un nudo en el estómago. María había sido su mentora, la persona que la había ayudado a superar la pérdida de don Francisco años atrás. Su desaparición no podía ser una coincidencia. Doctor, por favor, tenga cuidado, advirtió Elena. Esto es más grande de lo que pensábamos. Después de colgar, encontró a Alejandro revisando viejas fotografías que había encontrado en un cajón. En ellas, aparecía junto a Ricardo en diferentes momentos de sus vidas. La graduación universitaria, la inauguración de su primera oficina, viajes de negocios. ¿Cómo pudo cambiar tanto?, murmuró más para sí mismo que para Elena. Éramos inseparables. Teníamos los mismos sueños, los mismos valores. Elena se sentó junto a él, observando las fotografías. A veces, las personas no cambian, dijo suavemente. Solo muestran quiénes realmente son cuando tienen la oportunidad. Alejandro asintió lentamente, guardando las fotos. Mañana es la junta extraordinaria de accionistas, dijo. Ricardo presentará la propuesta de venta. Si no podemos detenerlo antes de que firmen los documentos, todo estará perdido. Entonces no hay tiempo que perder, respondió Elena, poniéndose de pie. Iré a la torre esta misma tarde. Mientras se preparaba para salir, Elena notó que Alejandro la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó finalmente. Podrías simplemente alejarte, volver a tu vida normal. Elena pensó en don Francisco, en María, en todas las veces que había jurado no dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Porque es lo correcto, respondió simplemente. Y porque a veces hacer lo correcto es la única opción que tenemos. Antes de partir, Alejandro le entregó su reloj, un elegante modelo que había sobrevivido a la noche del ataque. Era de mi padre, explicó. Lo usaba en cada decisión importante de mi vida. Quiero que lo tengas mientras estás allá, para la suerte. Elena se lo puso, sorprendida por el peso del objeto y por el significado del gesto. Mientras se dirigía hacia la puerta, el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojizos. En pocas horas se adentraría en la Torre Rivero, el corazón del imperio que Alejandro y Ricardo habían construido juntos, y que ahora amenazaba con destruirlos a todos. La Torre Rivero se alzaba imponente contra el cielo vespertino de Ciudad de México, sus 50 pisos de cristal y acero reflejando los últimos rayos del sol. Elena ajustó su uniforme de enfermera y repasó mentalmente la historia que había preparado. Venía a recoger los efectos personales del señor Rivero para completar su expediente médico. El reloj de Alejandro pesaba en su muñeca, recordándole todo lo que estaba en juego. En el taxi, había memorizado cada detalle del plan. Subir al último piso, usar la tarjeta de acceso que Alejandro había escondido en un libro de su biblioteca personal. Encontrar la caja fuerte detrás del cuadro de Rufino Tamayo. Al atravesar las puertas giratorias del lobby,
Elena notó inmediatamente la tensión en el ambiente. Grupos de empleados conversaban en voz baja y las pantallas de las televisiones mostraban noticias sobre la próxima junta de accionistas. «Buenas tardes», se dirigió a la recepcionista con su mejor sonrisa profesional. «Soy Elena Suárez, del Hospital General. Vengo por los efectos personales del señor Rivero». La recepcionista la miró con sospecha. «No tenemos notificación de ninguna visita del hospital». «Oh, debe ser un malentendido», respondió Elena con calma estudiada. «El doctor Ramírez envió la solicitud esta mañana. ¿Podría verificar nuevamente?». Mientras la recepcionista revisaba su computadora, Elena escuchó una voz familiar a sus espaldas. «Elena, ¿qué haces aquí?». Se giró para encontrarse con Carlos, el hermano menor de María, que trabajaba como guardia de seguridad en la torre. Su presencia no estaba en los planes, pero podría ser una ventaja. «Carlos, no sabía que trabajabas aquí», respondió, manteniendo su compostura. «Vine por un asunto del hospital. ¿Has sabido algo de María?». «No se presentó a su turno esta mañana». La preocupación en el rostro de Carlos era genuina. «No, y estoy preocupado. No es propio de ella desaparecer así». «Señorita Suárez», interrumpió la recepcionista. «No encuentro ninguna solicitud, pero el señor Mendoza está en el edificio. Podría autorizarla personalmente». El corazón de Elena dio un vuelco. Ricardo Mendoza, el hombre que había traicionado a Alejandro, estaba en el edificio. No podía arriesgarse a un encuentro con él. Carlos dijo rápidamente: «¿Podrías ayudarme? Solo necesito subir a la oficina del señor Rivero por unos documentos. Prometo que no tardaré». Carlos dudó un momento, pero la preocupación por su hermana pesó más que el protocolo. «Te acompañaré yo mismo», decidió. En el ascensor, Elena sintió que sus manos temblaban ligeramente. Carlos no dejaba de hablar sobre María, compartiendo su angustia. «Ha estado actuando raro últimamente», comentó. Mencionó que había escuchado algo en el hospital, algo que la tenía preocupada. Elena pensó en su mentora, preguntándose si su desaparición estaba relacionada con lo que sabía sobre Alejandro. El ascensor se detuvo en el último piso y el silencio los envolvió cuando las puertas se abrieron. «La oficina del señor Rivero está al final del pasillo», indicó Carlos. «Te esperaré aquí». Elena caminó por el pasillo, consciente de cada paso, de cada cámara de seguridad. La oficina era exactamente como Alejandro la había descrito, elegante pero sobria, con una vista espectacular de la ciudad. El cuadro de Tamayo dominaba la pared principal. Con manos temblorosas, Elena lo movió, revelando la caja fuerte. Marcó la fecha: 15/06/1998. El mecanismo se abrió con un suave clic. Dentro encontró la laptop, algunos documentos y un pendrive. Mientras guardaba todo en su bolso, una voz la paralizó. «Vaya, vaya, la enfermera dedicada». Elena se giró lentamente. En la puerta estaba Ricardo Mendoza, su figura esbelta proyectando una sombra alargada en el suelo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Señor Mendoza», dijo Elena, intentando mantener la calma, «solo vine a recoger». «Sabemos que Alejandro está vivo», interrumpió Ricardo avanzando hacia ella. «Y sabemos que tú lo ayudaste a escapar. La pregunta es, ¿dónde está?». Elena retrocedió hasta el ventanal. La ciudad se extendía bajo ella, las luces comenzando a encenderse en el crepúsculo. «No sé de qué habla», respondió. «Solo soy una enfermera haciendo mi trabajo». Ricardo rió sin humor. «Una enfermera que casualmente encuentra a un empresario desaparecido, lo cuida durante semanas sin reportarlo y luego aparece en su oficina privada. No me tomes por tonto». En ese momento, Carlos apareció en la puerta. «Señor Mendoza, hay una llamada urgente para usted en la sala de juntas». Ricardo dudó, sus ojos fijos en Elena. «No te muevas de aquí», ordenó antes de salir. Tan pronto como desapareció, Carlos se acercó a Elena. «No sé qué está pasando», susurró, «pero sé que tiene que ver con la desaparición de María. Hay una escalera de servicio al final del pasillo. Te daré 5 minutos antes de reportar que estabas aquí». Elena no perdió tiempo. Abrazó a Carlos rápidamente y corrió hacia la escalera de servicio.
Mientras descendía los escalones de dos en dos, su mente trabajaba a toda velocidad. Ricardo sabía que Alejandro estaba vivo, lo que significaba que la casa segura podría estar comprometida. Sacó su teléfono y marcó el número de emergencia que habían acordado. 3 tonos y colgar. Era la señal para que Alejandro abandonara la casa inmediatamente. Cuando finalmente llegó a la calle, la noche había caído sobre la ciudad. Elena se mezcló con la multitud que salía de las oficinas, su corazón latiendo con fuerza. En Minometzin, su bolso, la laptop y los documentos pesaban como plomo. Pero era el reloj de Alejandro en su muñeca lo que le recordaba que no podía fallar. Las calles de la ciudad se habían convertido en un laberinto de luces y sombras, mientras Elena intentaba perder a cualquier posible perseguidor. Cambió de taxi 3 veces, tomó el metro en dirección contraria y finalmente caminó varias cuadras antes de dirigirse al punto de encuentro alternativo que había acordado con Alejandro. Un pequeño café en la colonia Roma. El lugar estaba casi vacío cuando entró. Se sentó en una mesa del fondo, pidió un café y esperó, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. 20 minutos después, Alejandro apareció, vestido con ropa casual y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. ¿Estás bien?, preguntó inmediatamente al sentarse. Recibí tu señal y salí de la casa justo a tiempo. Vi varios autos sospechosos en la zona. Elena asintió, sacando discretamente la laptop y los documentos de su bolso. Ricardo sabe que estás vivo. Me encontró en tu oficina. La expresión de Alejandro se tensó mientras Elena le contaba los detalles de su encuentro. Carlos, el hermano de María, me ayudó a escapar, concluyó. Pero María sigue desaparecida. Necesitamos ver qué hay en estos documentos, dijo Alejandro, encendiendo la laptop. La junta de accionistas es mañana a primera hora, si Ricardo logra que aprueben la venta. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de una notificación en el teléfono de Elena. Era un mensaje de un número desconocido con un video adjunto. Al reproducirlo, vieron a María, sentada en una habitación vacía, leyendo un mensaje escrito. Elena, si estás viendo esto, necesito que entregues todo lo que tomaste de la oficina. Tienes 1 hora para llevarlo al Parque Chapultepec, cerca de la fuente principal. Si no lo haces, la voz de María tembló. Por favor, Elena. Alejandro y Elena intercambiaron miradas. Es una trampa, dijo él. Lo sé, respondió Elena, pero no podemos abandonar a María. Y no lo haremos, aseguró Alejandro. Sus ojos se habían fijado en la pantalla de la laptop, donde varios archivos empezaban a cobrar sentido. Mira esto. Los documentos revelaban una compleja red de transacciones financieras. GTX Global, la empresa compradora, estaba conectada con varias compañías fantasma que habían estado lavando dinero a través de subsidiarias del Grupo Rivero. Ricardo no solo quería vender la empresa, murmuró Alejandro, su voz mezclando incredulidad y rabia. Estaba usando nuestra infraestructura para operaciones ilegales desde hace meses. La venta es solo una fachada para cubrir sus huellas. Elena observó cómo los dedos de Alejandro volaban sobre el teclado accediendo a más archivos. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué con tanta urgencia? Porque en 2 días es la auditoría anual, respondió Alejandro, señalando un calendario en la pantalla. Si la venta se aprueba mañana, toda la documentación quedará bajo el control de GTX Global. Para cuando los auditores descubran algo, será demasiado tarde. Un plan comenzó a formarse en la mente de Elena. La junta de accionistas es pública, ¿verdad? Cualquier accionista puede asistir. Sí, pero será un suicidio aparecer allí, advirtió Alejandro. Ricardo tendrá seguridad en cada entrada. No necesitas entrar por la entrada principal, dijo Elena, recordando algo. Carlos mencionó que hay una reunión de mantenimiento. Mañana temprano, los trabajadores entran por el sótano. Alejandro la miró fijamente, comprendiendo su plan. Podríamos entrar sin ser detectados, pero ¿qué hay de María? Ricardo espera que vayamos al parque, respondió Elena. Pero no espera que contraataquemos. Si podemos exponer sus planes en la junta, lo acorralaríamos, completó Alejandro. Con todos los accionistas como testigos, no podría silenciarnos sin exponerse.
Elena sacó su teléfono y marcó un número. «Doctor Ramírez, necesito un último favor». Mientras elaboraban los detalles de su plan, la noche avanzaba sobre la ciudad. En menos de 12 horas se enfrentarían a Ricardo en su propio terreno. Elena miró el reloj de Alejandro en su muñeca, preguntándose si realmente traería suerte. «¿Estás segura de esto?», preguntó Alejandro notando su gesto. «Aún puedes alejarte, has hecho más que suficiente». Elena pensó en María, en Carlos, en todas las personas que se habían visto envueltas en esta conspiración. «Cuando encontré a un desconocido herido en la calle, tomé una decisión», respondió. «No voy a abandonar a nadie ahora». Alejandro asintió comprendiendo. Juntos comenzaron a prepararse para la batalla que les esperaba al amanecer. La laptop guardaba los secretos que podían destruir el imperio que Ricardo había intentado robar, pero primero tendrían que sobrevivir para revelarlos. El amanecer encontró a Elena y Alejandro en el estacionamiento subterráneo de la torre, Rivero, mezclados entre un grupo de trabajadores de mantenimiento. El doctor Ramírez había contactado a un viejo amigo que dirigía la empresa de servicios del edificio, consiguiéndoles uniformes y credenciales temporales. «Recuerda», susurró Alejandro mientras esperaban en la fila para el control de seguridad, «la junta comienza a las 9:00. Necesitamos estar posicionados antes de que Ricardo haga su presentación». Elena asintió, ajustando el overol de mantenimiento que ocultaba su ropa formal. En su bolso, cuidadosamente escondida entre herramientas, estaba una tablet con todos los documentos incriminatorios. La laptop original había quedado en manos del doctor Ramírez, quien ya había enviado copias de seguridad a varios notarios públicos. El guardia de seguridad apenas les dirigió una mirada mientras escaneaba sus credenciales. Elena contuvo la respiración, pero el hombre simplemente bostezó y les hizo señas para que pasaran. Una vez dentro, se dirigieron a los vestidores del personal de mantenimiento. «Carlos confirmó que María está en el edificio», dijo Elena, mientras se cambiaban a su ropa formal. «La tienen en una oficina del piso 48, 2 niveles debajo de la sala de juntas». «Ricardo no confía en nadie», murmuró Alejandro, ajustando su corbata. «Mantiene a sus rehenes cerca para poder controlar la situación personalmente». Elena se miró en el espejo del vestidor, apenas reconociendo a la mujer elegante que le devolvía la mirada. El traje sastre negro que llevaba pertenecía a la esposa del doctor Ramírez y el maletín ejecutivo en sus manos contenía la evidencia que podría destruir el imperio criminal de Ricardo. «¿Cómo te sientes?», preguntó notando que Alejandro se masajeaba las sienes. «Los recuerdos siguen volviendo», respondió. «Cada rincón de este edificio despierta algo. La última noche que estuve aquí, Ricardo me invitó a cenar en su oficina. Discutimos sobre el futuro de la empresa. Él insistía en que la venta era la única opción, que los tiempos habían cambiado. Cuando me negué, su voz se apagó. «¿Qué pasó?», presionó Elena suavemente. «Me ofreció una copa de vino. Debió haber puesto algo en ella. Lo último que recuerdo es sentirme mareado, ver su rostro transformado por una sonrisa que nunca había visto antes». Un ruido en el pasillo los interrumpió. Voces y pasos se acercaban. Rápidamente se ocultaron en un cubículo de limpieza. A través de la rendija de la puerta, vieron pasar a un grupo de ejecutivos, todos hablando animadamente sobre la próxima junta. «Dicen que la oferta de GTX Global es irrechazable. Mendoza ha hecho un trabajo excepcional manejando la crisis. Una lástima lo de Rivero, pero los negocios continúan». Cuando las voces se alejaron, Elena y Alejandro emergieron de su escondite. «Falta media hora para la junta», susurró ella consultando el reloj. «Carlos dijo que nos encontraría en el piso 48 a las 8:45. Se dirigieron a las escaleras de servicio, evitando los ascensores principales donde podrían ser reconocidos. Mientras subían, Elena notó que Alejandro se detenía ocasionalmente, apoyándose en la barandilla. «¿Estás seguro de que puedes hacer esto?», preguntó preocupada. «Apenas han pasado semanas desde tu recuperación». «Tengo que hacerlo»,
respondió con determinación. No solo por la empresa, sino por todas las personas que Ricardo ha lastimado. Por María, por ti. Llegaron al piso 48 exactamente a las 8:45. Carlos los esperaba en la puerta de la escalera, su rostro tenso con preocupación. María está en la oficina 415, susurró. Hay 2 guardias en la puerta. Ricardo dio órdenes estrictas de no dejar entrar ni salir a nadie hasta después de la junta. ¿Cuántos guardias hay? ¿En el piso de la junta?, preguntó Alejandro. Al menos 6 más los de la entrada principal. Ricardo está paranoico. Ha triplicado la seguridad desde ayer. Elena sacó su teléfono y mostró un mensaje del doctor Ramírez. Todo listo. Las autoridades están en posición. El plan era arriesgado pero simple. Mientras Alejandro interrumpía la junta y exponía a Ricardo, Elena y Carlos rescatarían a María. Las autoridades, alertadas por el doctor Ramírez con la evidencia de la laptop, esperaban la señal para intervenir. 10 minutos, murmuró Alejandro consultando su reloj. Los accionistas deben estar tomando sus lugares ahora. Elena tomó su mano, sorprendiéndose por el gesto íntimo. Prométeme que tendrás cuidado. Ricardo ya intentó silenciarte una vez. Esta vez es diferente, respondió él, apretando su mano. Esta vez no estoy solo. Un sonido de pasos acercándose los obligó a separarse. Carlos los guió rápidamente a una oficina vacía. A través de las persianas vieron pasar a Ricardo rodeado de guardaespaldas. Su rostro mostraba la confianza de alguien que cree tener todo bajo control. Es hora, susurró Alejandro. Se dirigió a la escalera que llevaba al piso de la junta, pero antes de irse, se volvió hacia Elena una última vez. Pase lo que pase ahí arriba, gracias por salvar mi vida aquella noche. Elena lo vio desaparecer escaleras arriba, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. En minutos, el destino de todos estaría en juego. Se volvió hacia Carlos, que ya estaba preparando la distracción para los guardias, que custodiaban a María. El reloj marcaba las 8:55, cuando escucharon el primer murmullo de sorpresa proveniente del piso superior. La junta estaba por comenzar y nadie esperaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. La sala de juntas del piso 50 estaba llena cuando Ricardo Mendoza tomó su lugar en el podio. Los accionistas, ejecutivos y miembros de la junta directiva ocupaban cada asiento, sus rostros reflejando una mezcla de anticipación y preocupación. Las enormes ventanas ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México, el sol de la mañana iluminando la sala con un resplandor dorado. Señoras y señores, comenzó Ricardo, su voz proyectando confianza. Hoy marca el inicio de una nueva era para el Grupo Rivero. La oferta de GTX Global representa una oportunidad única. En el piso 48, Elena y Carlos se preparaban para rescatar a María. Carlos había ideado una distracción simple pero efectiva. Una falsa alarma de incendio en el otro extremo del 200 piso. Cuando los guardias se distraigan, susurró Carlos, tendremos menos de 5 minutos antes de que verifiquen que es una falsa alarma. Elena asintió, su mano apretando el maletín con los documentos. En su otra mano sostenía una tarjeta de acceso que Carlos había conseguido. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que los guardias pudieran escucharlo. En la sala de juntas, Ricardo continuaba su presentación, proyectando gráficos y números que prometían un futuro próspero bajo la administración de GTX Global. Los accionistas asentían, tomaban notas completamente ajenos a la verdadera naturaleza de la transacción. La votación se realizará al final de la presentación, anunció Ricardo, pero antes quisiera abordar los rumores sobre la desaparición de Alejandro Rivero. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Alejandro entró, su figura erguida y decidida causando un jadeo colectivo en la audiencia. Ricardo palideció, su compostura resquebrajándose por un instante antes de recuperar su máscara de control. «Vaya, qué entrada tan dramática», dijo intentando mantener la calma. «Nuestro querido amigo ha regresado de entre los...». «Ahórrate el teatro, Ricardo.
interrumpió Alejandro, su voz resonando en la sala. Los accionistas merecen saber la verdad sobre GTX Global y tus operaciones ilegales. En el piso 48, la alarma de incendio comenzó a sonar. Los guardias que custodiaban a María intercambiaron miradas nerviosas antes de alejarse para investigar. Elena y Carlos aprovecharon el momento para acercarse a la oficina. La tarjeta de acceso funcionó al primer intento. Dentro encontraron a María sentada en una silla, sus manos atadas pero sus ojos brillando con determinación al verlos. «Sabía que vendrías», dijo mientras Elena la desataba. «Tenemos que darnos prisa», urgió Carlos, vigilando el pasillo. En la sala de juntas, la tensión era palpable. Ricardo había abandonado toda pretensión de cordialidad. «No sé qué crees que estás haciendo», siseó, «pero no tienes pruebas de nada». «¿No las tengo?», respondió Alejandro, conectando una tablet al sistema de proyección. Los documentos comenzaron a aparecer en la pantalla. Transferencias bancarias, correos electrónicos, contratos ocultos. Cada transacción, cada cuenta fantasma, cada operación ilegal, continuó Alejandro. Todo está aquí. GTX Global no es más que una fachada para tus operaciones de lavado de dinero. Los accionistas murmuraban, sus expresiones cambiando de confusión a horror, mientras las evidencias se acumulaban en la pantalla. «Seguridad», gritó Ricardo, pero antes de que los guardias pudieran actuar, las puertas se abrieron nuevamente. Elena entró en la sala, seguida por María y Carlos. «Las autoridades ya tienen copias de todos los documentos», anunció. «En este momento, están entrando al edificio». Ricardo miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se detuvieron en María, quien sostenía su teléfono en alto grabando todo. «Tú», gruñó, dando un paso hacia ella, pero Carlos se interpuso. «No te atrevas a tocar a mi hermana». El sonido de sirenas comenzó a escucharse desde 1960. La calle. En las pantallas de la sala, los documentos seguían revelando la verdadera naturaleza de las operaciones de Ricardo. Los accionistas se levantaban de sus asientos, algunos haciendo llamadas frenéticas, otros exigiendo explicaciones. «Se acabó, Ricardo», dijo Alejandro, acercándose al podio. «La empresa seguirá, pero no bajo tu control». Ricardo dio un paso, que atrás, su máscara de control completamente destruida. «No entiendes», dijo, su voz quebrándose. «Lo hice por nosotros, por la empresa. El mercado está cambiando. Necesitábamos adaptarnos». «No», interrumpió Alejandro. «Lo hiciste por codicia. Traicionaste todo lo que construimos juntos». Las puertas se abrieron una vez más, esta vez dando paso a un grupo de agentes federales. Ricardo miró a su alrededor una última vez, buscando una salida que no existía. En sus ojos, Elena vio el momento exacto en que comprendió que todo había terminado. Mientras los agentes procedían con su trabajo, Elena se acercó a Alejandro. «¿Estás bien?», preguntó notando su palidez. «Sí», respondió él apoyándose ligeramente en ella. «Solo cansado. Ha sido un largo camino desde aquella noche en la calle». Elena sonrió, recordando al desconocido herido que había encontrado bajo la lluvia. «Un largo camino», asintió, «pero valió la pena». A través de las ventanas el sol brillaba sobre Ciudad de México, prometiendo un nuevo día, un nuevo comienzo. La verdad había salido a la luz, y con ella la posibilidad de reconstruir todo lo que se había roto. Las semanas siguientes al dramático enfrentamiento en la Torre Rivero fueron un torbellino de acontecimientos. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. La sorprendente reaparición de Alejandro Rivero, el esquema de lavado de dinero descubierto, la detención de Ricardo Mendoza y varios de sus cómplices. Pero para Elena, la verdadera historia estaba en los detalles que el público nunca conocería. El Hospital General había recibido una generosa donación anónima para renovar completamente su ala de emergencias. El doctor Ramírez, con una sonrisa cómplice, le había mostrado a Elena los planos del nuevo equipo que podrían adquirir. «Esto salvará muchas vidas», había dicho el doctor, sus ojos brillando con emoción contenida.
Ahora podremos atender a pacientes como don Francisco con mejores recursos. María había vuelto al trabajo, más fuerte que nunca. Su experiencia, lejos de quebrarla, había reforzado su vocación de ayudar a otros. Ella y Carlos se habían vuelto más unidos y frecuentemente organizaban cenas familiares a las que Elena era siempre invitada. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», le había dicho María una tarde mientras compartían un café en la cafetería del hospital. «No solo por rescatarme, sino por hacer lo correcto cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado». Elena pensaba en estas palabras mientras organizaba su oficina. Después de los eventos en la Torre Rivero, había sido promovida a jefa de enfermeras, un rol que le permitía implementar cambios positivos en los protocolos de atención de emergencia. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Alejandro, vestido casualmente y con una sonrisa relajada que raramente mostraba en sus días como ejecutivo. «¿Tienes un momento?», preguntó entrando con 2 tazas de café. «Traje tu favorito con extra de canela». Elena sonrió recordando cómo él había memorizado su preferencia de café durante las largas noches de planificación en la casa segura. «Siempre tengo un momento para un café decente», respondió, señalando la silla frente a su escritorio. «¿Cómo va todo en la empresa?» «La reestructuración está casi completa», dijo Alejandro sentándose. «Los nuevos controles financieros están funcionando y la junta directiva ha sido completamente renovada. Pero no vine a hablar de negocios». Elena notó un cambio en su tono, una seriedad que captó su atención completa. «He estado pensando mucho en aquella noche», continuó él, «en cómo una decisión tuya de ayudar a un desconocido cambió todo. No solo salvaste mi vida, Elena, salvaste algo mucho más importante». «¿La empresa?», preguntó ella, aunque sabía que no era eso a lo que se refería. «Mi fe en la humanidad», respondió Alejandro, su voz suave pero firme. «Después de la traición de Ricardo, podría haber perdido la capacidad de confiar en las personas. Pero tú, con tu compasión y tu coraje, me mostraste que todavía existe la bondad desinteresada». Elena sintió un nudo en la garganta. «Solo hice lo que cualquier persona hubiera hecho». «No», dijo Alejandro, inclinándose hacia adelante. «Hiciste lo que muy pocas personas harían. Te arriesgaste por un desconocido, enfrentaste amenazas, pusiste tu carrera en juego, y cuando descubriste quién era yo, no cambiaste tu forma de tratarme». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas pero entendidas. Elena miró por la ventana de su oficina, hacia el jardín del hospital donde había encontrado a Alejandro aquella noche lluviosa. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dijo finalmente. «Esa noche, cuando te encontré, estaba pensando en don Francisco, en cómo no pude salvarlo. Sentía que había fallado en mi vocación de ayudar a otros, y entonces apareciste tú. ¿Y ahora?», se preguntó Alejandro suavemente. «Ahora entiendo que a veces el universo nos da segundas oportunidades, no para cambiar el pasado, sino para crear un futuro mejor». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio. «Hablando de futuro», dijo, «tengo una propuesta para ti. El Grupo Rivero está estableciendo una fundación para apoyar a hospitales públicos en todo México. Queremos mejorar la atención de emergencia, proporcionar equipamiento moderno, capacitar personal, y me gustaría que tú la dirigieras». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. «Alejandro, yo no sé nada sobre dirigir una fundación». «¿Sabes? Lo más importante», interrumpió él. «Sabes lo que significa ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Sabes identificar las necesidades reales de los pacientes y del personal médico. El resto puede aprenderse». «¿Y mi trabajo aquí en el hospital?». «Podrías combinar ambos roles. De hecho, creo que tu experiencia directa en el hospital sería invaluable para la fundación». Elena miró los documentos en el sobre, sintiendo que estaba al borde de otro momento decisivo en su vida, como aquella noche bajo la lluvia. «¿Por qué yo?», preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Alejandro sonrió,
una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Porque confío en ti, Elena, y porque has demostrado que cuando ves una oportunidad de hacer el bien, no dudas en tomarla. La primavera había llegado a Ciudad de México, trayendo consigo una renovada sensación de esperanza. En el jardín del Hospital General, recién renovado gracias a la Fundación Rivero, Elena supervisaba la inauguración del nuevo centro de emergencias. El espacio, moderno y eficiente, era muy diferente al área donde había trabajado durante años. Equipos de última generación, salas de tratamiento ampliadas y un sistema de triaje optimizado aseguraban que ningún paciente tendría que esperar demasiado tiempo para recibir atención. «Es increíble cómo ha cambiado todo», comentó María, ahora supervisora del turno nocturno. «¿Recuerdas cómo era esto hace apenas 6 meses?» Elena asintió, recordando aquella noche lluviosa que había cambiado tantas vidas. «A veces el cambio llega de las formas más inesperadas», respondió. La ceremonia de inauguración estaba por comenzar. El doctor Ramírez daría el discurso principal, seguido por Alejandro como representante del Grupo Rivero. Los medios de comunicación estaban presentes, pero esta vez no para cubrir un escándalo, sino para documentar un momento de progreso y esperanza. «Elena», llamó una voz familiar. Era Carlos, ahora jefe de seguridad del hospital, un puesto que se había ganado por su integridad durante los eventos en la Torre Rivero. Alejandro pregunta si podrías revisar su discurso antes de que comience la ceremonia. Lo encontró en una pequeña oficina, ajustándose la corbata frente a un espejo. A pesar de haber recuperado su posición como líder del Grupo Rivero, Alejandro había cambiado. Su presencia seguía siendo imponente, pero había una nueva calidez en su trato con las personas. ¿Nervioso?, preguntó Elena con una sonrisa. «Un poco», admitió él. «Es diferente cuando hablas sobre algo que realmente importa». Elena revisó el discurso haciendo algunas sugerencias. Mientras leía, notó que Alejandro la observaba con una expresión peculiar. «¿Qué sucede?», preguntó. «Estaba pensando en algo que Ricardo me dijo una vez», respondió Alejandro. «Dijo que en los negocios no hay lugar para el sentimiento, que las decisiones deben basarse solo en números y estrategias. Y ahora, ¿qué piensas sobre eso?». «Pienso que estaba completamente equivocado. Si hubiera seguido solo los números, la fundación nunca habría existido. Este nuevo centro de emergencias no estaría aquí. A veces, las mejores decisiones son las que hacemos con el corazón». Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Era el doctor Ramírez, indicando que la ceremonia estaba por comenzar. Mientras caminaban hacia el podio, Elena observó a la multitud reunida. Vio rostros familiares, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento, todos aquellos que hacían funcionar el hospital día tras día. También vio rostros nuevos, becarios de la fundación, estudiantes de medicina que tendrían la oportunidad de formarse con el mejor equipamiento. El doctor Ramírez comenzó su discurso, hablando sobre la importancia de la atención médica accesible y de calidad. Mientras lo escuchaba, Elena sintió una profunda satisfacción. La fundación ya había comenzado a replicar este modelo en otros hospitales de la ciudad y pronto se expandiría a todo el país. Cuando fue el turno de Alejandro de hablar, su voz resonó clara y sincera. «Este centro es más que un edificio, con equipo moderno. Es un testimonio de lo que podemos lograr cuando elegimos hacer lo correcto, cuando nos atrevemos a confiar, cuando decidimos ayudar a otros sin esperar nada a cambio». Sus ojos se encontraron con los de Elena mientras continuaba. A veces un simple acto de bondad puede desencadenar una reacción en cadena que cambia no solo una vida, sino toda una comunidad. Después de la ceremonia, mientras los invitados recorrían las nuevas instalaciones, Elena se detuvo un momento en el jardín. El mismo lugar donde había encontrado a un desconocido herido, ahora era un espacio acogedor donde los pacientes y sus familias podían encontrar un momento de paz. «¿Un peso por tus pensamientos?», dijo Alejandro, uniéndose a ella. Elena sonrió, tocando inconscientemente el reloj que él le había regalado, el mismo que había llevado aquella noche en la Torre Rivero.
pensaba en los círculos de la vida, cómo un final puede ser un nuevo comienzo. ¿Y este es un final o un comienzo?, preguntó él, su voz suave. Creo que es ambos, respondió Elena mirando hacia el hospital iluminado por el sol de la tarde. El final de una historia y el comienzo de muchas otras. Alejandro asintió comprendiendo. En silencio, observaron cómo el personal del hospital continuaba con su rutina diaria, salvando vidas, cuidando a otros, perpetuando ese ciclo infinito de ayuda y esperanza que Elena había iniciado en una noche lluviosa, cuando decidió detenerse a ayudar a un desconocido. Un año había pasado desde la inauguración del nuevo centro de emergencias. La Fundación Rivero se había expandido a 5 estados diferentes, llevando atención médica de calidad a comunidades que antes carecían de recursos básicos. Elena dividía su tiempo entre la dirección de la fundación y su trabajo en el Hospital General, donde seguía atendiendo pacientes personalmente para mantener viva su vocación. Una tarde de otoño, mientras revisaba los planes para un nuevo centro médico en Guadalajara, recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor con el rostro marcado por los años, pero con una mirada brillante y determinada. «¿Señorita Suárez?», preguntó desde la puerta. «Soy Isabela, la esposa de don Francisco». El corazón de Elena dio un vuelco. Don Francisco, el paciente que había perdido años atrás, cuyo recuerdo la había llevado a detenerse aquella noche lluviosa para ayudar a Alejandro. «Por favor, pase», dijo Elena, levantándose para recibirla. «¿Cómo supo de mí?». Isabela sonrió suavemente. «He seguido su historia en las noticias. La enfermera que ayudó a desenmascarar una conspiración corporativa, que ahora dirige una fundación para mejorar hospitales públicos. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando mencionaron que todo comenzó porque no pudo salvar a un paciente años atrás». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Nunca me perdoné no haber podido hacer más por él. Por eso estoy aquí», dijo Isabela tomando las manos de Elena. «Para decirle que el sacrificio de mi Francisco no fue en vano. Mire todo lo que ha logrado. Cuántas vidas se han salvado gracias a los cambios que usted ha impulsado». La conversación con Isabela se extendió por horas. Le contó historias sobre don Francisco, sobre su vida llena de bondad y servicio a otros. Él habría estado orgulloso, dijo antes de marcharse, de saber que su partida inspiró tanto bien. Esa noche, Elena se quedó hasta tarde en su oficina, reflexionando sobre los giros inesperados de la vida. María entró con 2 tazas de café, una costumbre que habían mantenido desde los días turbulentos del año anterior. «Te ves pensativa», comentó María, sentándose frente a ella. «Recibí una visita especial hoy», respondió Elena, contándole sobre Isabela. «Es extraño cómo todo está conectado, ¿no? ¿Crees? Si no hubiera perdido a don Francisco, tal vez no me habría detenido a ayudar a Alejandro aquella noche. Y si no hubieras ayudado a Alejandro, Ricardo habría conseguido su objetivo», añadió María. «El hospital seguiría luchando, con equipos obsoletos, y la fundación no existiría». En ese momento Alejandro apareció en la puerta cargando varios folders. «¿Interrumpo algo?». «Para nada», sonrió María levantándose. «Los dejo para que revisen esos reportes aburridos de la fundación». Cuando María salió, Alejandro ocupó su lugar. «En realidad no vine por los reportes», confesó. «Acabo de regresar de una reunión con el consejo directivo. Han aprobado la expansión internacional de la fundación». «¿Son internacional?». Elena lo miró sorprendida. «Pero apenas estamos consolidando los proyectos nacionales. Por eso mismo es el momento perfecto», respondió Alejandro, sus ojos brillando con entusiasmo. «Tenemos un modelo que funciona, un equipo experimentado, y hay tanta necesidad en otros países de Latinoamérica». Elena lo observó mientras explicaba los detalles del proyecto. El empresario frío y calculador que había sido, se había transformado en alguien que verdaderamente se preocupaba por hacer una diferencia en el mundo. «Hay algo más», continuó Alejandro, su voz cambiando a un tono más personal. «Este año ha sido transformador, no solo para la empresa o la fundación, sino para mí personalmente».
Elena sintió que su corazón se aceleraba. Durante el último año, su relación con Alejandro había evolucionado de una manera sutil pero profunda. Entre reuniones de la fundación, visitas a hospitales y largas conversaciones sobre el futuro, algo había crecido entre ellos, algo que ninguno se había atrevido a nombrar. «Elena», dijo Alejandro, sacando una pequeña caja de su bolsillo, «sé que empezamos de la manera más inusual posible. Yo inconsciente en una calle y tú salvando mi vida. Pero esa noche, sin saberlo, también salvaste mi alma». Abrió la caja, revelando no un anillo sino una llave. «Es de una casa en Coyoacán», explicó. «Una que compré pensando en un nuevo comienzo, en un futuro que, si tú quieres, podríamos construir juntos». Elena miró la llave, luego a Alejandro, recordando todos los momentos que los habían llevado hasta aquí. La noche lluviosa, las semanas en el hospital, la conspiración, el rescate, la fundación. Todo había comenzado con una decisión de ayudar a un desconocido, y ahora ese desconocido se había convertido en la persona más importante de su vida. «¿Qué dices?», preguntó Alejandro suavemente. «¿Estás dispuesta a comenzar una nueva aventura conmigo?» La casa en Coyoacán resultó ser una hermosa construcción colonial, con un patio interior lleno de bugambilias y una biblioteca que inmediatamente se convirtió en el espacio favorito de Elena y Alejandro. Allí, entre libros antiguos y el aroma del café recién hecho, planeaban el futuro de la fundación y, sin darse cuenta, escribían su propia historia de amor. La expansión internacional de la Fundación Rivero comenzó con un proyecto piloto en Guatemala, donde Elena aplicó todas las lecciones aprendidas en México. El modelo resultó tan exitoso que pronto recibieron solicitudes de otros países latinoamericanos. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevo equipo en el ala pediátrica del Hospital General, Elena recibió una llamada inesperada. Era Carlos, ahora director de seguridad de toda la red de hospitales de la Fundación. «Elena, tienes que ver esto», dijo emocionado. «Acabo de recibir los números del primer año completo de operación del nuevo sistema de emergencias. Los resultados eran asombrosos. El tiempo de respuesta en emergencias se había reducido a la mitad. La tasa de supervivencia había aumentado significativamente y, más importante aún, ningún paciente había sido rechazado por falta de recursos». «Don Francisco estaría orgulloso», susurró Elena recordando la visita de Isabela. En el último año se había mantenido en contacto con la viuda, quien se había convertido en una especie de mentora para los nuevos programas de atención a adultos mayores. Esa noche, durante la cena en su nuevo hogar, Elena compartió las noticias con Alejandro. El patio interior estaba iluminado con pequeñas luces y el aroma de las bugambilias flotaba en el aire nocturno. «Hay algo más que deberías ver», dijo Alejandro, entregándole un sobre. Dentro había una carta de Ricardo, enviada desde donde cumplía su sentencia. «Querido Alejandro», comenzaba la carta, «he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones. Ver cómo has transformado la empresa en una fuerza de bien, cómo has usado nuestros recursos para ayudar a otros, me ha hecho entender la magnitud de mi error. No busco perdón, solo quiero que sepas que al fin comprendo lo que siempre intentaste enseñarme, que el verdadero éxito no se mide en números, sino en vidas transformadas». Elena observó cómo Alejandro releía la carta, notando la mezcla de emociones en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Sí», respondió él después de un momento. «Es solo que todo ha cambiado tanto en estos 2 años. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubieras encontrado aquella noche». «El universo tiene una manera curiosa de conectar los puntos», reflexionó Elena. «Cada decisión, cada momento, nos ha traído hasta aquí». En ese momento, María y Carlos llegaron para la cena semanal que se había convertido en tradición. Traían noticias emocionantes. El programa de capacitación que habían desarrollado para personal de emergencias sería implementado a nivel nacional. Y todo comenzó con una enfermera testaruda que no podía ignorar a alguien que necesitaba ayuda. Bromeó María, levantando su copa en un brindis. Mientras la noche avanzaba,
Rodeada de las personas que se habían convertido en su familia elegida, Elena pensó en todos los caminos que la habían llevado hasta ese momento. La pérdida de don Francisco, que la había enseñado sobre la compasión, la traición de Ricardo, que había revelado la importancia de la integridad, el coraje de María, la lealtad de Carlos, la transformación de Alejandro. Cada historia entrelazada, formando un tapiz más grande de esperanza y redención. «¿En qué piensas?», susurró Alejandro, notando su mirada distante. «En que a veces las mejores historias son las que no podemos planear», respondió Elena. «Las que simplemente suceden cuando escuchamos a nuestro corazón». Y así, en una noche tranquila en Coyoacán, rodeada de amor y propósito, Elena comprendió que su verdadera vocación nunca había sido simplemente salvar vidas, sino inspirar a otros a hacer lo mismo. La Fundación Rivero era más que un legado empresarial. Era un testimonio de cómo un acto de bondad podía desencadenar una ola de cambio positivo que seguiría expandiéndose mucho después de que la historia original se hubiera convertido en leyenda. Fin de la historia. Queridos oyentes, han sido testigos de cómo un simple acto de compasión puede transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. La historia de Elena y Alejandro nos recuerda que el verdadero poder no reside en el dinero o la influencia, sino en la capacidad de hacer lo correcto cuando la oportunidad se presenta. Para seguir explorando historias que inspiran y transforman vidas, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Cada semana compartimos narrativas únicas que nos recuerdan el poder del amor, la compasión y la integridad. No olviden darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que necesitan un recordatorio de que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo. En los comentarios cuéntenos, ¿cuál ha sido su momento de Elena? Ese instante en que decidieron detenerse a ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Sus historias nos inspiran a seguir creando contenido que toca corazones y transforma vidas. Los esperamos en nuestra próxima historia.